Entonces, quiero dar la palabra a Yajira Piedrahita para comenzar con este panel, quien nos va a comentar sobre el desarrollo presente y futuro de la acuicultura en Ecuador. Yajira, este escenario es tuyo, muy bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias Karen, Adolfo, muchas gracias al Club de Innovación Acuícola por la invitación a este evento tan importante que nos permite estar junto a ustedes desde diversos países y explicar un poco, compartir nuestras experiencias como industria en varios ámbitos. Voy a compartirles mi pantalla para poder iniciar la presentación. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede ver? Sí, Yajira, vemos perfecto. Bien. Le hemos puesto como título a esta presentación la industria detrás de una frase. Ecuador tiene el mejor camarón del mundo porque para nosotros se ha convertido en la frase de bandera a nivel mundial y nos sentimos muy orgullosos como industria y como parte de la organización de promover nuestro camarón en todos los mercados y tratar de que llegue a todos los consumidores. Les voy a contar un poco el tema de Ecuador en los últimos 5 años probablemente. Como ustedes ven, nos hemos mantenido en el top a nivel de países exportadores, compitiendo estrechamente con India. Y si ustedes ven, entre Ecuador e India hacemos juntos más del 50% del camarón que se exporta a nivel mundial. Por lo tanto, pues tenemos un peso importante dentro del mercado de camarón a nivel mundial. Nuestra industria se desarrolla básicamente en 5 provincias de la costa. Tenemos aquí la mayor actividad en la provincia del Guayas, que es de Guayaquil donde estamos, pero también hay importante actividad en el sur del país, en el Oro, en Santa Elena, donde hay muy poco, pero es donde está todo el desarrollo de la semilla, de la producción herbaria, y en el norte del país, con más o menos un 9-10% en cada uno de los territorios. En los últimos 20 años, Ecuador ha incrementado 18 veces el volumen de sus exportaciones respecto a la producción que tuvimos en época de Mancha Blanca, que fue pues cuando tuvimos una crisis importante. La producción ha mantenido un crecimiento sostenible desde esa fecha de más o menos un 17% en promedio, pero tuvimos un año pico que fue el 2005 con 34% y el año más bajo que fue el año pasado de 7%, no por temas de producción, sino más bien por cierre de mercados y por todo el colapso que nos ocasionó la pandemia. A pesar de estos incrementos, la superficie de cultivo solo creció una quinta parte en el mismo tiempo. Es decir, que nuestra producción promedio pasó de 215 a casi 3.200 kilogramos por hectárea año, sin incrementar significativamente las áreas de cultivo. Esta es la gráfica de los últimos 25 años de exportaciones. Ustedes pueden ver allí el pico de caída del año 2000, donde redujimos un 70% de la producción, y en adelante pues toda la curva de exportaciones que hemos manejado. Estas son las cifras del 2020. Ustedes ven, Ecuador está posicionado como primer exportador mundial. Representamos 3.8 billones de dólares en exportaciones, lo que nos convierte en el primer producto de exportaciones no petroleras del país. Bordeamos las 700.000 toneladas de exportaciones probablemente para este año, así que eso nos convierte pues, en una industria de gran importancia para la economía nacional. ¿Cómo hemos sobrevivido en estos desafíos? Básicamente, Ecuador ha trabajado en programas de mejoramiento genético con reproductores locales, con diferentes herramientas moleculares y tratando de buscar resistencia a patógenos específicos. Nosotros no trabajamos con animales libres de enfermedades, sino más bien resistentes, y funciona en nuestro modelo. Hemos mejorado las condiciones de cultivo con probióticos y con terapias no basadas en antibióticos, sino más bien en otro tipo de productos para poder combatir enfermedades. Hemos trabajado de la mano con las empresas de formulación de alimentos y en el tema de sostenibilidad de los ingredientes para evitar sobreexplotación de stocks que lleva el consumo excesivo de harina de pescado, etc. Hemos modificado los sistemas de alimentación con la automatización y el uso de alimentadores inteligentes que nos ha permitido acortar ciclos y reducir costos en alimentos.
Y hemos trabajado con ya sistemas de dirección mecánica para obtener mayor biomasa por unidad de área. Estamos en un proceso de evolución. He tomado una diapositiva de uno de nuestros conferencistas en los eventos anteriores. Estamos pasando pues de la acuacultura tradicional a la acuacultura automatizada, y la tendencia va a ser en algún momento llegar a la autonomía. Pero para ello pues tenemos una serie de desafíos que debemos afrontar, que pasan por la selección de poslarvas, manejo de enfermedades, estimación de alimentos, controles de calidad, monitoreos, créditos, etcétera, pensando siempre en temas de industria de camarón, que es en la que Ecuador se ha destacado. En la actualidad tenemos algunos temas positivos que rescatar, como una ley orgánica para el desarrollo de acuicultura y pesca que fue expedida el año pasado, y estamos trabajando ya en un reglamento que está listo para que la autoridad lo apruebe y lo implemente. En el uso de tecnologías de punta para análisis y control de enfermedades. Trabajamos con sistemas de monitoreo de calidad de agua y ambiente, todos los temas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc. También el tema de informática, los softwares para simular producciones y rentabilidad de cosechas, nuevos ingredientes y tecnologías de alimentos balanceados, aplicaciones de inteligencia artificial para estimación de tallas, sistemas que garantizan trazabilidad de los productos. En Ecuador, la industria camaronera de Ecuador ha sido una de las pioneras en la implementación de trazabilidad a través del sistema blockchain y todo lo que tiene que ver con sistemas satelitales. Un punto importante que me gustaría destacar aquí es la fortaleza gremial a través de las diferentes organizaciones que conformamos la industria, y un trabajo constantemente articulado con los organismos del Estado para poder desarrollar propuestas e implementar normativas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo importante en esta presentación? Y no me quiero extender mucho. Ecuador tiene un punto que puede ser una fortaleza o una debilidad. Producimos casi exclusivamente camarón a nivel comercial. Y eso pues nos ha convertido en un país fuerte en la región y en el mundo, en el escenario de la industria camaronera, pero cuando vienen problemas de mercado, cuando vienen enfermedades emergentes, cuando vienen dificultades, somos muy vulnerables porque cultivamos una sola especie. Entonces hay que trabajar en nuevas alternativas para el desarrollo. Tenemos una gran biodiversidad y muchas especies de interés comercial que pueden ser desarrolladas para nuestras condiciones de cultivo, pero para que la industria invierta se requieren pues paquetes tecnológicos completos. Un empresario debe saber cuáles son las especies que puede cultivar, la semilla debe estar disponible, los aspectos de nutrición, disponibilidad de alimentos, condiciones de manejo, infraestructura requerida, deben conocerse previamente para que el empresario se entusiasme o decida correr un riesgo. Para ello se requiere articulación entre los gobiernos, la academia y las instituciones de investigación que permiten implementar proyectos para la diversificación. Y me permito poner al final pues que el capital y el riesgo los pone la industria, pero necesitamos también articular con las otras instancias del gobierno y de las demás instituciones para poder arriesgarnos en nuevas especies. Luego lo otro es pues a nivel artesanal, que también la acuicultura constituye una fuente importantísima de alimento para contribuir a la seguridad alimentaria, y también necesitamos trabajar no solo como actividad económica para exportación, sino también como actividad de subsistencia, y hay una serie de opciones que están a la espera de planes de desarrollo para poderse implementar. No me quiero extender mucho porque lo importante serían las preguntas y la interacción con el panel, así que les agradezco a todos por estos minutos de atención. Muchísimas gracias, Yejira, por tu presentación. Entonces, vamos a continuar con la presentación respecto a la visión sobre la acuicultura en Brasil. Y para eso quiero dejar con ustedes y darle la muy cordial bienvenida a Felipe Matías. Hola Karen, hola Adolfo, Yaira, Burman, todos que estamos acá en el panel y en este encuentro. Estoy muy entusiasmado con este encuentro y congratulaciones. ¿Pueden escucharme? Perfecto.
Perfecto. Por favor, ¿puede confirmarme si ya está en la pantalla? Perfecto, Felipe. Perfecto, entonces, gracias nuevamente por la invitación. Yo voy a pasar muy rápido porque tenemos muy poco tiempo y muchas informaciones. Información general sobre la acuicultura brasileña. Nosotros tenemos datos oficiales y datos del sector productivo. Acá les muestro datos oficiales del IBGE. Tenemos una acuicultura como 600.000 toneladas en el año de 2019. Entonces estamos con una actividad que genera algo en torno de $1 billón. La piscicultura es responsable por 529.000 toneladas, o casi 90% de nuestra agricultura es la piscicultura y la piscicultura de agua dulce. Las principales especies cultivadas son tilapia principalmente, con 60%. Brasil ya está como el cuarto más grande productor de tilapia del mundo. Y después tenemos el tambaqui, sus híbridos, que ustedes pueden conocer como la cachama o la gamitana, los peces, principalmente peces amazónicos, con 26%, y después las capas. La acuicultura brasileña, hay un trabajo publicado por la Fundación Getúlio Vargas que nos muestra 3 tipos de productores acá en Brasil. Primeramente, las empresas, grandes empresas que son verticalizadas, tienen todos los ítems de la cadena productiva. Entonces, estos somos como 15% de estas empresas, están alrededor de 6 hasta 8 o 10 grandes empresas. Después tenemos una novedad que yo voy a hablar un poco más de detalle, que son las cooperativas de integración, especialmente en el estado de Paraná, y estos ya son responsables por 30% de nuestra producción de la piscicultura. Y después tenemos los productores independientes, que están como 55% de la producción brasileña. Los 2 primeros tipos están muy bien, pero acá los productores independientes estamos pasando por problemas muy fuertes, especialmente en la parte de aumento de los costos. Después tenemos la producción de camarones y de moluscos también, pero no me voy a entrar en detalle con esto acá. En la balanza comercial de pescado, nosotros tenemos déficits enormes. Brasil es un grande importador de pescado, que llegamos a tener un déficit de casi $1,5 billion. Ahora, con el aumento, el incremento muy fuerte del dólar, nuestras importaciones han bajado y las exportaciones empezamos ahora a exportar un poco de tilapia y un poco de camarones también. Pero el gran foco de Brasil es la producción agrícola para el mercado interno. La OCDE tiene nuestro tema acá en este encuentro es la innovación, y la OCDE tiene una definición muy clara de innovación, que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, que puede ser bien o servicio, de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método organizativo. Acá yo me voy a presentar algunas de estas innovaciones y las tendencias que tenemos acá en Brasil y probablemente en toda América Latina. Tenemos muy fuerte la parte de la piscicultura de las grandes empresas. Acá tenemos el Aquabel, que es la más grande productora de alevines de tilapia, que ahora es parte de un grupo noruego y está haciendo innovaciones muy fuertes en la parte de mejoramiento genético de la tilapia. Así es una... también acá son imágenes de otra empresa, Genesis, una de las más grandes productoras de tilapia de Brasil, que tiene la verticalización que les hablé en el slide pasado. Acá yo les considero como una innovación organizacional la cuestión de las cooperativas de integración. Y esto son como grandes empresas, grandes cooperativas que dividen con los cooperados la parte del pienso, asistencia técnica, y hay todo un proceso verticalizado, y esto es muy fuerte en el estado de Paraná, el sur de Brasil.
y ya este estado es el estado con la producción más fuerte de Brasil de tilapia, casi 120.000 toneladas en esta forma de cooperación. Entonces, yo creo que esto puede ser una innovación muy fuerte para todo el Brasil y para otros países acá, especialmente en Latinoamérica. La piscicultura de agua dulce acá en Brasil, en jaulas, en los reservatorios que inicialmente se estaban previstos para producir solamente energía eléctrica. Nosotros tenemos esto muy fuerte. Ahora, especialmente en los últimos 20 años, hemos incrementado muy fuertemente la producción de peces en esos reservatorios. Y acá la tendencia es la innovación de proceso con jaulas más grandes, con material más resistentes como el PAD. Esto está siendo una tendencia por todo el país. Acá tenemos un gran problema del impacto en los cambios climáticos y estamos viviendo ahorita mismo un problema con sequías por alrededor de todo el país. Inicialmente en la región nordeste de Brasil sufría mucho las cuestiones de sequías y ahora por todos los países estamos teniendo esto, algunas partes más fuertemente. Entonces tenemos que nos adaptar y hacer innovaciones para la piscicultura, especialmente con poco uso y o reuso del agua. Y acá los estanques revestidos con lonas para evitar un poco la infiltración y los tanques suspendidos están siendo una tendencia de cambio de nuestra matriz productiva. También en la piscicultura de agua dulce nosotros tenemos una actividad muy fuerte con los peces nativos. Acá tenemos el tambaqui, la cachama o gamitana en algunos países, los surubís y el paiche, que acá llamamos de pirarucú. Estos peces ya estamos teniendo innovaciones tecnológicas muy fuertes en la parte de procesamiento, en la industria. Inicialmente estos peces eran simplemente vendidos frescos, enteros, y lo máximo sin vísceras, pero ahora ya tenemos muchos productos procesados en la industria con estos peces que pueden traer un incremento muy fuerte y especialmente para los países amazónicos. Tenemos Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, que pueden tener cosas muy parecidas. En la piscicultura marina yo consigo dividir muy claramente las tendencias en los próximos años. Ciertamente, en un corto espacio de tiempo, tenemos la piscicultura offshore acá en Brasil y en otros países. Son grandes estructuras de balsas, de jaulas enormes, donde tenemos que aprovechar toda parte de acuicultura en mar abierto. Y también muy fuertemente la cuestión de la piscicultura con recirculación cerrada del agua. Puede parecer una broma, pero yo creo que muy en breve nosotros podremos tener acá en Brasil, por ejemplo, el cultivo de salmón por medio de esta tecnología. Entonces, pocos años atrás sería increíble hablar algo sobre esto, pero esto ya se torna una realidad y tenemos que estar muy atentos con estas próximas perspectivas en la piscicultura marina. En la camaronicultura, acá en Brasil, yo veo muy claramente dos oportunidades acá. La primera parte, una camaronicultura semi-extensiva. Los costos están muy altos, por causa principalmente del pienso que está muy caro. Entonces, hay una tendencia de algunos productores de bajar sus densidades de cultivo, bajando así sus productividades, con productividades muy bajas, pero por otro lado tenemos bajos costos. Entonces, algunos productores están siguiendo esta línea. Por otro lado, hay la intensificación de los cultivos. Acá tenemos, por otro lado, altísimos costos, pero también altísimas productividades. Entonces, para los productores que pueden tener más condiciones financieras, pueden ir por la parte más intensiva, y para los pequeños productores, una parte semi-extensiva. Hay muy fuerte acá en nuestro país, y especialmente en América Latina, una cuestión de acuicultura de recursos limitados, el AREL, donde si es posible hacer una integración de la acuicultura con otros productos. Entonces tenemos peces, pollos con los huevos, hortifruti-productos, cerdos, y el excremento de los cerdos se puede hacer para generación de gas de cocina. Entonces, esto no es una acuicultura, digamos, comercial, pero una acuicultura que puede generar la eliminación o pelo menos
la disminución del hambre y de la pobreza. El mercado PET en el mundo, nosotros tenemos algo como más de 650 millones de peces como PETs. Acá en Brasil tenemos poco más de 55 millones. Entonces, hay una tendencia muy fuerte en la piscicultura ornamental acá en Brasil y esto puede ser una innovación fuerte que tenemos en los próximos años acá en Brasil. Acá me gustaría mucho detallar un poco más, pero esto está en el inicio del proceso porque yo creo que esto es una necesidad, especialmente acá en América Latina y Caribe. Una innovación en la parte de asistencia técnica. Hay una institución acá en Brasil trabajando con este producto llamado Checkfish, donde nosotros tenemos equipos digitales y análisis de campo y así es posible cambiarnos la productividad o la rentabilidad de los pequeños productores, muchas veces con innovaciones muy simples, no innovación tecnológica muy fuerte de equipos o algo más caros, mas simplesmente con la presencia de una asistencia técnica en los productores. Entonces tenemos hecho algunos trabajos en los últimos 4 años con esto y ahora estamos empezando a hacer este trabajo de forma digital y es un cambio por completo en la cuestión de la asistencia técnica tradicional. Por fin, yo me gustaría hablar un poco sobre otra tendencia que yo estoy viendo en mis paseos por el país y que ya veía esto en los últimos 20 años, la presencia de las mujeres en la acuicultura. Acá tenemos productoras, antiguamente diríamos mujeres básicamente como profesoras o investigadoras, pero ahora, y la industria de procesamiento, ahora no, las mujeres están en toda la parte, están en la producción, están en la industria, están como investigadoras. Acá tenemos 2 mujeres que trabajan en una asociación de productores en Presidente Epitácio, en São Paulo. Tenemos la señora Ofélia, que es presidenta de la asociación en el estado de Santa Catarina. Y abajo a la derecha tenemos María Célia Portela, que fue recientemente presidente de la Sociedad Mundial de Acuicultura. Y a la izquierda tenemos acá la profesora Liliana Ríos, Mónica Espinet y María Claudia Merino, que coordenaban la parte de acuicultura de sus países. Viviana en Paraguay, Mónica en Uruguay, María Claudia en Colombia. Entonces les traigo esto porque yo estoy muy cierto que la acuicultura vamos a tener en un espacio muy breve de tiempo una dominancia muy fuerte de las mujeres y tenemos que estar muy atentos e incentivar esto, porque la responsabilidad, la dedicación de las mujeres puede traer muchos beneficios para la acuicultura. Perfecto. Para finalizar, la última son algunas recomendaciones. Tenemos que tener programas de formación y actualización de extensionistas, un amplio programa de asistencia técnica regional, la implantación de granjas demostrativas con estas nuevas tecnologías e innovaciones, los modelos de cultivos integrados para seguridad alimentar. Acá Adolfo habló en el último panel, tenemos que identificar, desarrollar y democratizar estas innovaciones, si no esto va a quedar concentrado en pocos. Y la expansión de la cooperación regional en la acuicultura. Entonces dejo estas contribuciones, agradezco por la invitación, pongo esto en mi Instagram siempre, estas innovaciones, estoy muy grato por la participación, Cari. Felipe, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Cuando postees también pon hashtag Innovación Acuícola 2021. Bueno, quiero dejar ahora con ustedes para presentar la visión sobre la industria acuícola en Perú a Christian Berger. Christian, muy bienvenido a nuestro seminario y este espacio es para ti. Muchísimas gracias, Karen. Nuevamente también quisiera felicitar la iniciativa. Vemos que nos está permitiendo conocer y compartir muchísimos aspectos de la acuicultura que no son comunes. Y al momento de agradecer la invitación a participar en esto, también quería señalar que han sido muy generosos en mi presentación. Muchos cargos son del pasado que han mencionado, mi pasado profesional. Actualmente estoy básicamente concentrado en lo que es la academia en aspectos de investigación y docencia.
Con esto quisiera, por favor, pasar a compartir pantalla. Si me permiten, por favor. Ya está. La pueden ver, por favor. Me indican muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que me habían pedido, voy a mostrarles un panorama de la acuicultura peruana, tanto en lo que es su evolución, el estado actual, las oportunidades, los principales retos que son muy comunes y la visión también que se tiene de esta actividad en el país. Quiero comenzar señalando. En presentación para que la veamos más grande. Perfecto, sí, para que si también me permite pasarla, estoy intentando hacerlo, pero ahí está. Ok, Muchas gracias. sí, parece que está un poco lento el internet, disculpen. Ok, entonces pasamos a la siguiente lámina. Simplemente una nota curiosa de cómo evoluciona la acuicultura en el Perú. Quiero señalar como una cuestión informativa un poco anecdótica que existen muchos archivos que la acuicultura en el Perú se hacía aún en épocas prehispánicas. Hay muchos vestigios donde se hacía acuicultura costera, en lagunas costeras naturales o ambientes especialmente preparados, de peces y crustáceos con fines de consumo y también con fines rituales, que está reflejado en distintas artesanías. Posteriormente, a inicio del siglo pasado, hace ya un siglo, se comienza la acuicultura tal como se hace en muchos otros países de Latinoamérica, que es con la introducción de especies. Así se introdujeron carpas, tilapias, truchas sobre todo, y algunas progresaron, otras no tanto. Una acuicultura más moderna se da a partir del año 1970, en que se le confía al Instituto del Mar y a otras instituciones nacionales ya desarrollar acuicultura. Y en esto se incorpora lo que en el Perú decimos langostino, que realmente es el camarón marino, los peneidos, se incorporan los cultivos de los eh, pectínidos, los scallops, le llamamos aquí conchas de abanico, se incorporan cultivos de macro y microalgas y se comienza a trabajar también con especies nativas comunes de la Amazonía y algunos casos de especies costeras. En este contexto, la evolución de la acuicultura peruana, según cifras oficiales, al año 2020, vemos esta curva de crecimiento a partir del año 2000, que es muy común en esto porque se van incorporando tecnologías, conocimientos, variaciones, etcétera. Y ha sido un crecimiento bastante sostenible, aunque con muchas también bajas, porque también la acuicultura peruana está muy sometida a variables ambientales. Actualmente andamos un poco más de 140.000 toneladas. Tenemos básicamente tres especies predominantes, lo que, insisto, llamamos langostino acá, los camarones, las conchas o pectínidos y las truchas, y en mucho menor escala tilapia y especies amazónicas. Se han superado estos eventos climáticos, algunas patologías, hemos tenido normas promotoras que han ayudado a este despegue y sobre todo muchas nuevas inversiones y emprendimientos netamente nacionales. Esto ha mejorado los sistemas productivos con mayores rendimientos, aunque como en otros casos también la acuicultura peruana es poco diversificada y vulnerable en distintos aspectos ambientales, productivos, de mercados, organizativos, etc. En lo que son la valoración y destinos de los productos de la acuicultura peruana, básicamente es una acuicultura de exportación con los camarones peneidos, que es más de la mitad de este valor de 300 millones de dólares al año del año pasado, los pectínidos y la trucha en menor escala, ¿no es cierto? Bueno, en segundo lugar, pectínidos, trucha en menor escala y muy poquito de tilapia se exporta. La venta interna llega a unos 200 millones de dólares al año. Estos fueron 300 millones de dólares al año de exportaciones, básicamente concentrada en el consumo de trucha, muy poquito de los camarones, de conchas también, y ya entran especies nativas amazónicas. Básicamente la acuicultura en el Perú se hace en tres regiones. En la costa norte del país, en la pequeña porción que hay aguas cálidas para algunas especies, como el camarón, que tenemos una pequeñísima porción para esto. En la zona de Piura, que hay también cultivo de camarón, de tilapias y de especies marinas. Y en el lago Titicaca, donde se hace la acuicultura de truchas principalmente, así como en otras piscigranjas de toda la zona andina, especialmente la zona andina central. Algunas otras zonas costeras también aportan algo de acuicultura. Entonces, esta concentración de especies y de áreas también es crítica. ¿Qué oportunidades tenemos en el país para la acuicultura? Como he escuchado en muchos otros países, tenemos ambientes muy diversos, especies también muy
diversas en América Latina, en especial en el Perú también. Tenemos importantes recursos hídricos continentales, un litoral muy productivo, entre los más productivos del mundo. Hay una gran actividad pesquera marina y continental, y con esto tenemos en el Perú un alto consumo de pescados y mariscos anuales. Estamos en los 20 kilos per cápita, de los más altos en América, y esto también nos indica que la demanda futura, cuando crece la población, va también a crecer, y la acuicultura se ha considerado la herramienta para proveer este consumo. No obstante, quiero señalar que la acuicultura es apenas un 10% del valor de las explotaciones pesqueras peruanas, por lo que vemos que la importante actividad pesquera también ha tenido un poco rezagada a la acuicultura por la abundancia de la oferta de estos productos. Somos los principales en el Perú productores de materias primas esenciales para acualimentos, como harina de pescado y aceites. Hay acceso bastante bien logrado a mercados locales y externos, y la acuicultura es señalada en distintos documentos, aunque no mucho en la práctica, como una actividad estratégica para el desarrollo del país. Pasemos a los retos. Voy a pasar muy rápido esto porque ya los han mencionado mis colegas de otros países. Son muy comunes el fortalecimiento y ordenamiento en instituciones, normativa, etcétera, para mantener y mejorar los planes de desarrollo y políticas. Es decir, tenemos muchos planes de desarrollo, hay que respetarlos y en todo caso mejorarlos, no estar constantemente cambiando esto. Tenemos mucho que hacer en simplificar trámites, en proactividad, como la mencionada asistencia técnica para disminuir la informalidad. Tenemos un amplio margen de cooperación entre la actividad pública y la privada en lo que es investigación, infraestructura, educación. La integración intersectorial y de pequeños productores también es muy importante. Por ejemplo, que la acuicultura se muestra como muy transversal a muchos desarrollos regionales, y los pequeños productores lograr su asociatividad. Igualmente, que hay una equidad de beneficios, es lo que se reclama en la sostenibilidad, entre los usuarios de espacios, recursos, etcétera. Y visualizar en todo su contexto la acuicultura como una realmente oportunidad de mitigar el hambre y ofrecer oportunidades laborales y de desarrollo. En este sentido, se concluye que este establecimiento de programas estables, correctamente enfocados y desarrollados, es una gran necesidad. En los retos tecnológicos también muy similares, necesitamos diversificarnos en áreas, especies, sistemas, productos, etcétera. No todo puede ser igual en todas partes. En lo que es producción de semilla, sobre todo la influencia de la genética, cuidando incluso nuestro también patrimonio genético que tenemos en esto, y desarrollo de alimentos eficaces según características productivas, así como el aseguramiento sanitario. En esto, la investigación, desarrollo tecnológico e innovación juega un papel muy importante, pero quiero resaltar aquí que debemos mantener este aprendizaje de experiencias de otras actividades similares, de nuestras propias experiencias y sobre todo de la comunidad americana, que nos puede enriquecer mucho y acortar mucho las etapas de esta transmisión de conocimiento. Tenemos que atender a alineamientos y prioridades establecidos en los programas nacionales, la incorporación de nuevas tecnologías, consolidar sobre todo las producciones actuales y desarrollar otras nuevas. Y con esto contribuir al desarrollo nacional, a los del Objetivo de Desarrollo Sostenible, y sobre todo también poner en valor nuestros recursos naturales. Tenemos también los retos ambientales, son reconocidos por todos, cuidar muy bien los impactos en todas las formas, priorizar tecnologías sostenibles. En esto ya se ha mencionado la economía circular o la economía de la eficiencia para la acuicultura es una gran oportunidad, el uso ordenado y concertado del territorio, la acuicultura como agente de bienestar en todo sentido, y también cuidarnos mucho de la adaptación a este cambio climático. En el país está, en la ley de acuicultura, establecido el enfoque ecosistémico de la acuicultura. Esto es algo que tenemos que asegurar que así se haga. Finalmente, entre los retos, los de comercio, sabemos que tenemos que satisfacer la demanda y seguridad local, seguridad alimentaria local, pero también tenemos mucha oportunidad, como ya se hace ahora, de generar más divisas, ampliar productos, presentaciones, asegurar sobre todo el acceso competitivo. No olvidemos que tenemos que atender a las demandas cambiantes y preferencias de los consumidores, cuidar todo lo que es calidad, sanidad, inocuidad, etcétera, y en su caso atender a las certificaciones, que ya fueron mencionadas también. Como es un país muy importante en la pesca, tanto marina como continental, el Perú, tenemos muchas oportunidades de sinergia en el uso de infraestructura, acceso a mercados, procesos y productos diversos.
El uso de la tecnología digital también no nos es ajena, sobre todo en lo que es comercio, economía, e igualmente en lo que ya se mencionó reiteradamente, la necesidad de mejorar la imagen de la acuicultura. Se nos pidió también qué visión había de la acuicultura peruana. Quiero señalar que en el Perú se trabajó con ayuda de la FAO desde el año 2008 un Plan Nacional de Desarrollo Acuícola que estableció una visión de un sector acuícola competitivo, diversificado, económico, socialmente viable, ambientalmente sostenible, que contribuye con la seguridad alimentaria, desarrolla nuevas tecnologías, en fin, todo lo que se espera de una visión, pero sobre todo quiero señalar, resaltar la cooperación estrecha entre los sectores públicos y privados para realmente quitar las trabas, ser muy proactivos y ayudar a que esto se desarrolle de una manera sostenible y sobre todo también competitiva. Finalmente, en tanto que participante de la academia actualmente, creo que los criterios que nos señalan las entidades internacionales de formación de capital humano, tenemos que estar muy seguros que tenemos que formar acuicultores calificados e innovadores para la producción, con un equilibrio entre lo que es los criterios teóricos y los prácticos. En esto, los criterios participativos de los distintos agentes en los planes de estudio siempre va a ser muy bienvenida, las consideraciones multidisciplinarias que enfoca la acuicultura, el aprendizaje referido a problemas reales y herramientas modernas de formación que cada vez nos son más accesibles, como ahora que estamos viviendo una sesión Zoom a nivel totalmente regional. Y quiero finalmente señalar que estas alianzas con sectores privados e instituciones y cooperar y establecer redes con organizaciones es imprescindible. Y en esto resalto también lo que ya se señaló, que tenemos en la región amplias oportunidades de acción regional. La cooperación debe ser una de nuestras herramientas para saltar etapas, para asegurar un desarrollo muy sostenible y concertado en nuestra región. Y esta formación de capital humano, no olvidemos, no solo es aplicable a profesionales, sino también a este sustento de la actividad, que son los niveles intermedios, en algunos casos le llaman técnicos, de soporte que realmente están en el campo y llevando adelante las distintas producciones. No quiero extenderme más para decir, como mis otros colegas, que quedamos atentos a las preguntas que tengan a bien hacernos en la parte final de este panel. Nuevamente muy agradecido por la invitación y dejo ya de compartir pantalla. Gracias. Por esta completa presentación sobre la visión de la acuicultura en Perú. Y continuamos finalmente con nuestro país, con Chile, desde donde estamos transmitiendo hacia toda América. Y para ello quiero dejar con ustedes a Carlos Burman. Carlos, muy bienvenido. Disculpa, Carlos, abajo en tu pantalla dice interpretación. Tienes que elegir el idioma español, por favor. Gracias. Ahí, muy bien, perfecto. Ya. Bueno, aprovecho nuevamente de agradecerte a ti, Adolfo, por esta invitación. Lamento que me haya tocado hablar al último de esta sesión porque prácticamente todas las cosas que quiero decir ya fueron dichas, pero es gratificante por lo menos darnos cuenta que la problemática que enfrentamos en prácticamente toda América, América Latina en particular, es muy similar. Y yo me quedo con las palabras que dijo Christian Berger hace un segundo, de que eso nos llama muy fuertemente a buscar los sistemas, cómo podemos cooperar entre nuestras naciones para poder generar un proceso de desarrollo sostenible, bien orientado, bien tecnificado. Así que si me permiten, en forma muy breve voy a compartir pantalla para mostrarles algunas ideas que quiero compartir con ustedes. No sé si se está viendo la pantalla. Ya, voy a tratar de agrandarla. Bueno, yo preparé una presentación obviamente muy breve sobre cómo veo yo las perspectivas y desafíos principales de la agricultura chilena en esta década, y voy a aprovechar de introducirlos también algunos conceptos que pueden ayudar a enmarcar algunas de las ideas que yo quiero presentarles. Carlos, ¿podrías poner en modo presentación para que la veamos? Estoy en modo presentación. En full pantalla.
¿Ahí está bien? No, ahí sí. Muchas gracias. ¿Sí? Ya. Sí. Entonces quiero partir comentándoles que la acuicultura es una actividad que viene desarrollándose hace no más de 45, 50 años en Chile y ha tenido un crecimiento sostenido, exponencial en las primeras décadas del año 80, año 90, y a contar del año 2000 podríamos decir que la acuicultura chilena tiene un crecimiento prácticamente lineal, como pueden observar en la gráfica, y hemos alcanzado el año 2020 una producción de 1,5 millones de toneladas, 1.100.000 de las cuales está representada por peces y 400 y algo mil toneladas representadas por moluscos, con una pequeña participación también de la producción de macro y de microalgas. Es una suerte que haya podido avanzar la acuicultura con tanta fuerza a lo largo de estos últimos años, porque si ustedes ven en la curva de arriba la línea verde, Chile, que era uno y sigue siendo uno de los principales países pesqueros del mundo, que pescaba del orden de 7 millones de toneladas en los años 90, hoy día está pescando entre 2 y 3 millones de toneladas al año, de manera que el sector pesquero nacional, en vez de el sector pesquero extractivo, en vez de ir avanzando, ha ido retrocediendo, y por lo menos la acuicultura ha tenido la posibilidad de ir paliando en parte estas pérdidas, de forma tal que en los años 80, si bien la agricultura representaba menos de un 1% de toda la producción pesquera del país, ustedes pueden ver que el año 2017-2019 la producción de la agricultura ya representa un 40% prácticamente de todo lo que se produce en términos del sector pesquero nacional. Los cultivos son importantes en Chile, no solamente en términos de volúmenes de producción, como ya les decía, alcanzamos 1,5 millones de toneladas de producción, lo que el año 2020 significó el 37% del desembarque pesquero, pero este volumen de producción, para que ustedes se den una idea, nos permite ubicarnos entre los 10 principales países productores de la acuicultura mundial, y tenemos el privilegio de ser el único país de América Latina que tiene esta condición. La producción chilena de la agricultura, como lo vamos a ver en un segundo más, está muy concentrada, pero está basada en salmones y mejillones fundamentalmente, y nos ha permitido ser el segundo productor mundial de salmón detrás de Noruega y de mejillones detrás de China. También, como decía Yaira en algún momento, puede ser que sea una ventaja o una desventaja. Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. 97 a 98% de toda la acuicultura nacional hoy día está basada en salmones, truchas y mejillones, lo que nos da una alta vulnerabilidad frente a variaciones de los mercados, pero por otro lado permite concentrar todos los esfuerzos de desarrollo tecnológico en unas pocas especies, lo que garantiza una mejora permanente y continua de la eficiencia, ¿ya? También es importante destacar que la agricultura tiene un importante impacto en las economías y en el empleo de al menos 4 grandes regiones de Chile, que son las regiones de la Araucanía, los lagos Aysén y Magallanes, todas regiones en el sur y extremo sur del país. No solamente es importante la agricultura en términos de producción, sino que también lo es en términos de exportaciones. De hecho, el modelo de la agricultura chilena está basada en las exportaciones y, como les decía hace un segundo, ese hecho permite impulsar la competitividad e incorporación de tecnología. Sin embargo, este modelo productivo orientado hacia las exportaciones, especialmente en el sector de la salmonicultura, ha generado una tremenda concentración de las empresas, y no hay prácticamente hoy día empresas salmoneras que produzcan menos de 30.000 toneladas al año, y hay unas que producen muchísimo más que eso. Y esta gran concentración de la producción agrícola en pocas empresas ha generado una sensación, no diría de disgusto, pero de algo parecido al disgusto en la comunidad, que ve una carencia de la presencia del pequeño y mediano productor en nuestra agricultura, situación que yo comparto porque hay un sistema muy asimétrico que no favorece la participación del pequeño productor en el modelo que hemos utilizado hasta ahora como país. Les llamo la atención que las exportaciones de la agricultura nacional hoy día van entre 820.000 y 955.000 toneladas,
en el periodo 2018-2020, la que ha estado valorada entre 4.900 y 5.600 millones de dólares, cifra que deja un amplio margen al país, y de hecho es tan importante la acuicultura en el rubro de las exportaciones nacionales, que ustedes pueden ver aquí que yo les he anotado que las exportaciones de la acuicultura representan entre el 6,7 y el 8,1 del total de las exportaciones de bienes del país. Es una cosa increíble y, en consecuencia, la acuicultura hoy día está entre los principales 3 exportadores de productos y bienes del país, cosa que le da una relevancia tremenda. Eso mismo, desgraciadamente, no se ve reflejado en la importancia de la atención que tiene el Estado y que ameritaría el sector de la acuicultura, porque de hecho tenemos una representación muy baja desde el punto de vista de política en el país. La acuicultura no está bien representada políticamente y en consecuencia no se le reconocen estos méritos tan increíbles que yo les estoy mencionando. No solamente representa una parte importante de las exportaciones totales del país, sino que también la acuicultura hoy día, representando, como les decía, cerca del 40% de la producción pesquera del país, representa, sin embargo, entre 80 y 82% del valor de las exportaciones totales pesqueras del país en el periodo 2018-2020. Bueno, vista estas cifras generales, me atrevo en este momento a compartir con ustedes lo que podrían ser unas predicciones de lo que podría ser los volúmenes y los valores de la producción de la acuicultura al año 2030. Si revisamos con detalle un poco las cifras, que yo no he podido tener la posibilidad de hacerlo en este momento, en el periodo 2018-2020 la acuicultura nacional produjo una media de 1,4 millones de toneladas por año. Si uno proyecta tendencialmente ese 1,4 millones de toneladas, puede decirse que al año 2030 Chile debería alcanzar por lo menos una producción de 2,2 millones de toneladas. Y si somos un poco más optimistas, tenemos a la derecha la posibilidad de imaginarnos que la acuicultura podría aumentar a 2,4 millones de toneladas. De manera que estamos hablando de un escenario productivo bastante interesante en el que tendencialmente podemos experimentar crecimientos que van a estar fluctuando entre un 5,1 y un 6% de los volúmenes de producción durante esta década, entre el 2020 y el 2030. Esta cifra y este crecimiento permite estimar en una primera aproximación, y si se mantienen las relaciones de precios que se han observado en los últimos años, que Chile debería estar exportando a la altura del 2030 no menos de 8.000 y aproximadamente hasta unos 9.000, tal vez 9.500 millones de dólares a finales de esta década, cifras que son tremendamente significativas en el ambiente chileno e internacional. Finalmente, un listado de desafíos importantes que yo veo para nuestra agricultura. Casi todos ellos han sido mejorados, tal vez yo puedo poner un énfasis especial en algunas cosas. Desde mi punto de vista, la gobernanza es el principal problema que estamos enfrentando en América Latina hoy día, y no es una excepción el caso de Chile. Nosotros no tenemos una legislación demasiado adecuada para promover, sí tenemos una legislación que es tremendamente complicada de cumplir, que es para gobernar, digamos, para guiar, para organizar el sector, pero no tenemos una vocación promotora de nuestra actividad. Los gobiernos tienen una vocación fortísima que es de carácter contralora, y eso no ayuda en muchos aspectos. Es una cosa también increíble que en un sector que se requieren 10 a 15 años para incorporar nuevas tecnologías, especialmente cuando se trata de nuevas especies, los países trabajen con visiones y con estrategias de corto plazo. Es imperdonable que en buena parte de América Latina y en particular en Chile no tengamos una estrategia de desarrollo clara, por lo menos con una visión al año 2030, 2040, que nos permita utilizar de mejor forma los recursos financieros y humanos disponibles.
Se ha dicho también reiteradamente, y yo lo tengo que repetir porque en el caso de Chile es muy aplicable, necesitamos mejorar la percepción pública y las relaciones con la comunidad como sector, no voy a ahondar más en esto, pero también necesitamos unas mejores relaciones entre el Estado y el mundo de la producción, que no generalmente no interactúan de una manera que permita lograr acuerdos y trabajar en conjunto. Por cierto, uno de los defectos mayores que tenemos en Chile, y yo pienso que en otros países de la región también, es que necesitamos mejorar la capacitación y la eficiencia de todo el aparato público y de las organizaciones privadas que gobiernan el sector productivo. Y una de las cosas que puedo resaltar acá, que también yo he visto repetido en varias partes de América Latina, que no tenemos un acceso equitativo entre sectores productivos de gran tamaño y el pequeño productor. Y pienso que es nuestra obligación mejorar la arquitectura de la gobernanza de manera de poder apoyar y permitir un acceso más equitativo al pequeño productor. Finalmente, no podemos trabajar sobre la base de nuestros conocimientos actuales y nuestras actividades actuales de mercado. Tenemos que buscar un mayor desarrollo y profundización de los mercados domésticos e internacionales. Y si se han adelantado algunas consideraciones de riesgos a futuro, yo les quiero mencionar acá no solamente el riesgo de las nuevas tecnologías, sino que también se ve ya con claridad que viene una competencia futura de carne obtenida a través de cultivos celulares y materias primas de origen no animal. Es muy probable que la producción de salmón el día de mañana, y pensando a 20 años plazo, en vez de producirse en el mar y en balsas jaula y en estanques, se pueda producir una proporción importante en reactores, en laboratorio, donde se críen y se cultiven células para llegar a obtener productos, si no exactos, prácticamente exactos al salmón que comemos hoy día, ¿ya? Creo que en Chile en particular tenemos la necesidad imperiosa de mejorar el proceso de innovación, que es uno de los factores que convoca a este encuentro, y necesitamos más, mejor y más focalizados esfuerzos en investigación y desarrollo. No solamente biotecnología, nutrición, genética, sistemas productivos, sino que inteligencia artificial y tantas otras materias como nanotecnología, etcétera. Y desgraciadamente nuestro país no está invirtiendo suficiente en estas materias, y desde mi punto de vista yo tengo la sensación de que Chile se podría estar quedando atrás o podría perder el lugar de preeminencia que tiene hoy día por la incapacidad que estamos teniendo de mirar al futuro y de ir viendo cómo incorporar cada vez más y mejor niveles tecnológicos. Es obvio que nuestra gran dependencia del salmón y de los mejillones nos obliga a pensar en mayor y mejores esfuerzos de diversificación productiva, pero hay que ser honestos, estos esfuerzos de diversificación productiva, a pesar de que se han intensificado en los últimos 10 años, diría yo, todavía no rinden sus frutos, y es muy probable que la matriz productiva chilena continúe basada en mejillones y en salmón por los próximos 10 a 15 años, a pesar de que es posible imaginar ya que se van a producir otros productos en cantidades relativamente importantes. Desde mi punto de vista, se requiere esta mayor inversión en nuevas tecnologías, especialmente lo que tiene que ver con la agricultura oceánica, de recirculación, de resiembra y tantas otras vertientes, porque hoy día se están perdiendo las ventajas comparativas con las que hemos trabajado hasta ahora. Felipe Matías mencionó muy claramente que el Brasil ya está pensando en hacer algunas empresas que produzcan salmón en sistemas RAS, probablemente en el sur de Brasil. Todo el mundo conoce que en Estados Unidos se está produciendo en la Florida cantidades importantes y cada vez mayores de salmón, también en un clima que es sumamente adverso, pero bajo sistema de recirculación, etcétera. De manera que o invertimos más como país en innovación y tecnología, o tenemos una alta posibilidad de ir perdiendo relevancia en nuestro sector, en vez de aprovechar todas las inmensas potencialidades que tenemos a nuestro alcance. Y con esto termino. Muchas gracias a todos ustedes. Les comento que he utilizado esta gráfica con banderas y signos chilenos porque estamos en el mes de la patria y quise aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el panel. Yo quisiera agradecer a Yaira, a Felipe Matías, que está de cumpleaños, también un abrazo grande, especial por este día, a Cristian y desde luego también a Carlos.
Dicho eso, vamos a compartir. Llegaron muchísimas preguntas, opiniones, comentarios, así es que voy a tratar de estructurarlos de la mejor manera posible. Ahora que te veo, Felipe, un abrazo grande en la distancia por este cumpleaños. ¿Eh? Hay gente que no cumple años, usted cumple años, y eso es una buena cosa, ¿no? Muy bien, mira, han llegado muchas cosas. Voy a partir por la intervención. Tema que de alguna manera también se tocó en los paneles anteriores y yo quisiera escucharlos a ustedes porque él habló de la gobernanza. Y derechamente Carlos dijo que hay una, en general, y en Chile y probablemente en otros países también, pero él tocó el caso de Chile, una gobernanza cortoplacista, una gobernanza más bien focalizada en la fiscalización que en la promoción. Y una gobernanza que toca también temas de I+D+I, que Carlos los tocó al final, en que se enfoca en proyectos que son poco realistas, de corto plazo, cuando el desarrollo de una tecnología no toma 5 años ni 3 años renovables, que es una cosa que hemos estado haciendo por años, y no pudiendo diversificar. ¿Qué piensan ustedes de los problemas de gobernanza como los grandes problemas para alcanzar un desarrollo sostenible, diversificado, justo de cara al futuro? Empiezo con Yaira. Sí, hola. Bueno, sí, realmente Carlos resumió bastante bien todo lo que de una u otra forma habíamos mencionado los otros. Creo que la situación a nivel de Latinoamérica en el tema de corto plazo de las políticas y de la visión desde la parte del gobierno es una situación general. Nosotros como Cámara en Ecuador hemos aprendido a trabajar articuladamente con las instituciones de turno en los temas especialmente relativos a políticas públicas y requerimientos de acceso a mercados. Sin embargo, yo mencionaba que se requiere diversificar la producción en términos de especies y de alternativas de cultivo para otros sectores económicos, no solamente para camarón. Y en eso sí se requiere un programa de gobierno que establezca visiones a largo plazo y que involucre actores más allá de pensar simplemente en cuánto impuestos genera una industria, sino qué va a pasar con las demás poblaciones, con las comunidades pesqueras, con los recursos que se están agotando. Y en ese sentido sí hay que mirar de manera mucho más integral y lamentablemente no hay una capacitación, una preparación previa a los funcionarios de alto nivel que ocupan los cargos en muchas ocasiones y que no entienden la problemática general de un sector que es la alternativa para solucionar en parte el hambre del mundo, ¿no? Sí, muchas gracias, Yaira. Y que además rotan, ¿no es así, don Cristian? Rotan y rotan no poco. Entonces me voy a referir ahí a preguntarte a ti, porque tú hablaste de la necesidad de estabilidad dentro de las reglas del juego. ¿Qué pasa en Perú y cómo lo ves para el futuro? Me refiero a la acuicultura, bueno, Cristian, me refiero a la acuicultura. Sí, correcto. Bueno, sobre la pregunta que hiciste de gobernanza, y efectivamente yo insisto en que necesitamos estas políticas y programas que sean de largo plazo, adecuadamente pensados y enfocados. Y probablemente puedan irse mejorando en el camino, haciendo una serie de innovaciones que son necesarias de acuerdo a los mercados, al aspecto ambiental, climático, etcétera. Pero tenemos que tener un derrotero y no estarlo cambiando todo el tiempo. Y esto pasa también, como lo acaba de mencionar Yajira, cuando hay muchos cambios de autoridades o gente que llega a cargos que no están debidamente preparados. Es más, la acuicultura a veces probablemente no sea de su interés. En el caso peruano, me parecía ver en la presentación de Ginny al inicio mucha similitud con las distintas instituciones que participan en la gestión de la acuicultura. Y estas instituciones no necesariamente tienen vocación acuícola, tienen vocación, quién sabe, del uso del agua, del uso del territorio costero, de los aspectos ambientales, de los aspectos laborales, los aspectos tributarios, etcétera. Y dentro de su staff tienen tal vez muchas profesiones de otra naturaleza, pero no acuicultores que comprendan el problema del desarrollo de la acuicultura. Y probablemente con poca coordinación entre ellas, Cristian, ¿no? Porque muy poca coordinación, exactamente. Muchas veces trabajan de espaldas. Y el que paga, digamos, el problema es el acuicultor, cuando le vienen, como también se señaló,
con muchos criterios sancionadores más que promotores. Ujú. Entonces necesitamos lograr que el productor, sobre todo el pequeño productor, merezca de una adecuada política de promoción, de enseñanza, Sí, y si ya, bueno, reiteradamente no Sí. cumple, vendrán las sanciones, pero no comenzar al revés, sí, porque eso desanima mucho a la producción claro. y genera lo que en el Perú tenemos como un problema muchas veces muy señalado por los propios productores, que es la informalidad. Ujú. Déjame preguntarle a Felipe sobre esto mismo. Felipe tiene la experiencia de haber vivido esto por dentro, ¿no? Usted fue responsable, don Felipe, del sector en Brasil, una tremenda tarea, y entonces eso te da la posibilidad de verlo ahora también desde afuera. ¿Qué hay que hacer en Brasil en particular? Y está en una de las preguntas, ¿eh? Para ti, ¿qué hay que hacer para que, o qué puede hacer el sector público y la gobernanza para que la acuicultura realmente se destrabe? Esa es una pregunta dirigida a ti, Felipe. Ok, Adolfo, muchas gracias, porque exactamente yo tuve una experiencia muy fuerte durante 7 años. Ujú. Fui el viceministro de Agricultura de Brasil y ahora ya tengo otros 7 años fuera de gobierno. Yo tengo muy claro que deberíamos hacer. Ujú. Primero, que no debemos esperar por los gobiernos. La gobernanza es mucho mayor que los gobiernos. Sí, Tenemos que tener una participación muy fuerte de todos los stakeholders. Todos los actores locales tienen que hacer su participación. Esta es la primera parte. Nosotros tenemos acá en Brasil, y creo que en muchas otras partes de Latinoamérica, una crisis de liderazgo. No hay personas con visión de largo plazo, hay interferencias políticas en todos los locales, esto no está muy claro para todos nosotros, pero esto es nuestra realidad. No podemos simplemente esperar que esto se cambie, tenemos que agir. Y así como ustedes todos hablaron, hay necesidad de pensar en largo plazo, pero no solamente pensar. Yo digo normalmente que la planificación ujú, sin ejecución es ilusión. así es. Entonces tenemos muchos planes, pero los planes no salen del papel, se quedan simplemente parados. Sí. Y para esto, yo creo hoy tenemos 3 problemas muy fuertes. La parte de gobernanza en la acuicultura, los aspectos técnicos que tenemos que cambiar muy Sí. fuertemente, las matrices productivas, y la parte de gestión, de administración de la acuicultura por parte de las empresas y Ujú. los pequeños acuicultores. Eso es muy Y así, importante, Felipe, porque la verdad, como tú dices, planes, planes y planes, programas y programas sin frutos tempranos que mostrar, hace que pierdan fuerza y pierdan credibilidad y soporte. Así es que yo coincido plenamente contigo, Felipe. Es un muy buen y punto. solo para concluir, Adolfo, Ajá. es necesario que estos stakeholders se unan y que hayan instituciones, empresas o otras instituciones que puedan ayudar a los gobiernos y a estos stakeholders a poner esto en práctica. Este es el desafío. Así es. Déjame Eso. preguntarle a Carlos, porque Carlos, fuera de tocar este tema, vivió una experiencia que conozco muy de cerca, que es el programa estratégico del salmón. Aquí en la macrozona, en el clúster del salmón en el sur de Chile. Y yo quiero preguntarle a Carlos, dentro de esta perspectiva de una mejor gobernanza para la acuicultura, ¿cómo vivió y cómo ve optimizada la relación público-privada en esta gobernanza, el involucramiento de la industria, el involucramiento de la academia y cómo? Porque aquí el tema es el cómo hacerlo. Yo creo que en general vamos a estar de acuerdo que debe ser participativo, pero ¿cómo hacemos que funcione? Carlos. Mira, yo creo que Felipe dijo la palabra clave que yo no dije, pero que está implícita en mi presentación: falta de liderazgo. Yo creo que hay una falta de compromiso con las ideas y no puedo calificar por qué no se ejercen los liderazgos del caso, tal vez por temor, por presión social, no tengo idea. Pero hay en el sector de la acuicultura un temor a decir qué es lo que se piensa, qué es lo que se quiere hacer. De hecho, eso debe tener muchísimo que ver, Adolfo, con la mala imagen general que tiene el sector de la agricultura dentro de la comunidad,
lo que no invita a las autoridades a participar con voluntad. Si las autoridades participan mucho en la acuicultura, se meten en un lío porque la acuicultura no tiene una visión positiva en la comunidad. Entonces yo creo que ahí hay un círculo vicioso que no se ha roto y que tenemos que romper. Entonces yo creo que la palabra de liderazgo que dijo Felipe, Matías, es fundamental. La otra cosa, para entrar ya un poquito más en detalle, que creo que estamos llegando a soluciones que son verdaderamente primitivas y que no están con los tiempos. Y les voy a dar un ejemplo. El Servicio Nacional de Pesca chileno, que es el encargado de controlar las actividades de la pesca y la acuicultura, tenía hace unos 5 o más años atrás, tal vez unos 600 funcionarios, hoy día tiene más de 1000. La idea es que se necesita más gente para controlar y más gente para controlar y para seguir controlando. Y la verdad es que no es ese el criterio. Yo creo que debería trabajarse porque además de no poder controlar todo, se desprestigia una autoridad que dice que va a controlar y no controla, ¿ya? Entonces hay un sinnúmero de situaciones, Adolfo, que están impidiendo en realidad que veamos las cosas claras. Los enfoques simplistas, como esto de ir aumentando el personal que va haciendo funciones de control, a mí no me parecen aceptables. Y así también te podría decir que yo pienso que la agricultura es tal vez de los sectores más regulados de la economía nacional, a punto tal que los emprendedores hoy día deben tener serias dudas si pueden emprender otros proyectos de agricultura porque el nivel de regulaciones es tan grande que los emprendedores están prácticamente inmovilizados. Y además una regulación que se ha ido creando en el camino, o sea, el aparato público ha ido aprendiendo a medida que ha ido creciendo el sector, y por lo tanto es una regulación hoy día no solo multisectorial, sino que fragmentaria. Y eso hace muy complejo cumplirla, y el Estado es mismo en su propio interés alcanzar la eficacia que persigue de una manera más eficiente y eficaz, como dice Carlos. Ahora, yo tengo una pregunta que yo creo que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo. Es, ¿cómo ven ustedes que la formación de capital humano puede ayudar a mejorar estos temas de una mejor gobernanza, entendida como una gobernanza público-privada académica, de la triple hélice, por llamarla así? ¿Cómo ven ustedes que esta formación de capital humano puede ser una contribución? Yaira. Sí, bueno, precisamente en días anteriores hemos estado discutiendo con un grupo en el que estoy formando parte este tema de la importancia de la formación de capital humano y de la capacitación de quienes van a ejercer cargos relacionados con este sector, ¿no? Nosotros acá estamos tratando de preparar, por ejemplo, a los agregados comerciales de nuestras embajadas en los mercados de destino más importantes, para que entiendan la dinámica de la industria del camarón, cómo funciona, cuál es el método de producción, cuáles son las dificultades que tenemos, porque pueden tener toda la buena voluntad, pero requieren un conocimiento técnico mínimo de la industria para poder defendernos adecuadamente en situaciones de dificultad, no solo comercial, sino técnica y de diversa índole. Entonces yo sí creo que algún tipo de escuela de formación de funcionarios públicos, como entiendo que es la escuela inglesa, serviría mucho de ayuda en países como los nuestros para que, dada esta alta rotación que existe de funcionarios en los cargos estratégicos y de toma de decisiones, por lo menos exista un requisito básico de conocimiento del sector en el que se va a involucrar, ¿no? Ajá. Gracias, Yaira. ¿Felipe? Yo concordo totalmente con Yaira y yo tengo muy claro que necesitamos hacer capacitación de funcionarios públicos de forma general, en liderazgo, en la administración, en gestión. Esta es la primera parte. Pero un amplio programa, yo poní en mi presentación, un amplio programa de formación de extensionistas, porque podemos capacitar los funcionarios públicos, pero hay las personas que tienen que hacer la transferencia de tecnología a los productores. Estos son los extensionistas. Y es un énfasis que también se pone mucho, Felipe, en Perú. Se ha insistido, y ahí lo voy a consultar con Cristian.
Yo estoy claro que para toda Latinoamérica nosotros tenemos que apoyar básicamente esto, la parte de administración, gobernanza, liderazgo para los empleados y la parte de transferencia tecnológica para los extensionistas. Acá en Brasil, los extensionistas ya no están actualizados con las nuevas tecnologías de producción, Claro. de administración, etc. Ese es el punto, formar extensionistas capacitados también, que puedan cumplir bien su tarea. Cristian, ¿es así? Es correcto, comenzamos por el tema de los extensionistas. Efectivamente, yo creo que es un tema clave, concuerdo completamente con Joao Felipe. Es un aspecto crucial, porque como señalaba yo en mi presentación, no se trata solamente de sancionar, de tratar de ponerle una serie de parámetros al productor, sobre todo al pequeño, sino de ayudarlo. Yo usaba mucho tiempo una palabra que es más bien usada mucho en México, que es el acompañamiento al productor. O sea, no solamente incentivarlo primero con las ventajas que tiene la acuicultura y después acompañarlo en que esta acuicultura sea bien hecha en primer lugar, sea totalmente sostenible, asegurarse que le sea efectivamente rentable, que no se meta en proyectos que no van a funcionar y sobre todo en el desarrollo ayudarlo a enfrentar todas las regulaciones que hay, que son múltiples, como múltiples son las instituciones que participan en la acuicultura y ¿cómo se llama? Que sea exitoso. Y en este sentido, formar este capital de extensionistas yo creo que es muy importante. Yo mencioné en mi primera lámina cómo la acuicultura creció en el Perú. Al inicio del siglo pasado, la acuicultura la manejaba el Ministerio de Agricultura en el Perú y que tenía un eficientísimo sistema de extensionistas agrarios. Posteriormente, esto lo adoptó el Ministerio de Pesquería, que en su momento funcionó, ya no existe más ese ministerio como tal, pero después se fue un poco relegando y pasando a los gobiernos regionales que muchas veces no tienen la capacidad profesional o económica de llevar esa asistencia a los sitios donde se requiere. O sea, descentralizar es bueno, pero descentralizar bien es mejor. Es mejor, claro. Tiene que hacerse bien con los profesionales preparados y con los técnicos profesionales y con las herramientas económicas, sobre todo, que es necesario para difundir esta capacitación al nivel de extensionismo que fue tu pregunta, ¿no? Gracias, Cristian. Carlos, tú has vivido cerca también del tema de formación de capital humano en Chile. Lo vimos en Fundación Chile. Al tiro, de inmediato. Yo quisiera saber cómo lo ves tú. ¿Cuán relevante ha sido un capital humano en acuicultura en Chile que conoce muy bien de lo público y otro que conoce muy bien de lo privado? Mira, yo pienso, Adolfo, que el sector privado en las mega empresas que tenemos productoras, por lo menos de salmón, se maneja muy bien en cuestiones y no necesita ayuda de extensionistas. Sin embargo, yo he visto que a nivel del pequeño productor tenemos todos los problemas del mundo. El único país que yo conozco que realmente ha hecho un trabajo serio, importante en extensionismo para la acuicultura en América Latina es Brasil, ¿ya? Creo que tiene las mejores instituciones. No sé el costo-beneficio de esto, pero desde el punto de vista práctico hay un equipo de gente que acompaña a los pequeños productores. En el caso de Chile tenemos varios problemas. Igual que en Perú, hay un tremendo nivel de informalidad de los productores que no se logran acoplar al sistema de producción formal porque las limitaciones burocráticas son demasiado grandes, ¿ya? Sí. Entonces, ahí hay un problema que hay que ayudar al pequeño productor. Un segundo problema es que yo creo que antes de hablar de extensionismo tenemos que saber si tenemos tecnología suficientemente desarrollada para probar lo que decía Cristian hace un segundo, que estemos favoreciendo especialmente para la pequeña y mediana producción proyectos que sean económicamente viables, ¿ya? Sí. Y finalmente, yo pienso que hay un factor que es muy importante y que impide un mayor desarrollo del pequeño productor a través de extensionistas, etcétera, porque se requiere no solamente énfasis en la parte tecnológica, sino que muchísimo énfasis en la parte organizacional, de comercialización y de estructuración de los grupos humanos. De manera que el asunto de extensionismo no es solamente un problema técnico, sino que es un problema organizacional complejo que requiere de mucho esfuerzo y sostenibilidad a lo largo del tiempo y un asunto fundamental.
Ujú. Basta de paternalismo con esto y busquemos sistemas que permitan ayudar a los productores para que después de un par de años puedan trabajar por sus propios medios sin empuje Ajá. externo. Muchas gracias, Carlos. Felipe, yo no sé si tú querías decir algo, una última cosa, o Sí, Yaira. la última cosa, solo para concluir esa ¿Sí? parte de la capacitación, que hablamos de los funcionarios públicos, los de extensionistas, pero hay otro, que la capacitación de los pequeños productores. Que pasa aquí en Brasil ahora es que yo tengo una frase que se quedó muy famosa, que es, el brasileño ya sabe producir pez, pero no está sabiendo ganar dinero produciendo pez. Sí. Porque no sabe siquiera cuánto cuesta el kilo de pez que está produciendo. Entonces necesitamos capacitar también a los pequeños productores, a los productores, porque están dejando la actividad. Pero yo creo que aquí hay que distinguir, un poco lo señalaba Carlos y Yair al comienzo también, yo hablé de formación de capital humano, y yo creo que el extensionismo tiene la dirección que tú y Carlos han señalado, fundamentalmente a los pequeños, ¿no es así?, y a los microproductores que requieren capacitación, empresarización, requieren elementos para poder manejar con algún basamento, digamos, financiero básico, sus negocios y con perspectivas de mercado, etcétera. Eso es una cosa. Y lo otro es, desde luego, tener gente en el sector público que entienda al sector privado, y en el sector privado, la verdad, gente que también entienda al sector público. O sea, gente en los liderazgos de ambos sectores que entienda. Y la academia que forme a su gente, incluso a sus doctorados, a sus magíster, si están en esta área de la acuicultura, con una orientación profesional, no estrictamente academicista. Se está haciendo. Hay un intento acá en Chile y entiendo que también en otros países. Está la Universidad Científica donde participa Cristian en Perú, creo que en Ecuador. Bueno, hay varios años de experiencia, y ustedes también en Brasil. Entonces, yo creo que por ahí hay que reforzar también la formación de capital humano. Yaira, Felipe, Cristian y Carlos, muy agradecidos por sus intervenciones, buenísimas. Creo que han mostrado también las proyecciones que tenemos en los países en Sudamérica. Y creo que de lo dicho por ustedes queda muy claro que la cooperación, el intercambio con otros países de América es muy importante. Y teniendo en cuenta algo que ha señalado Carlos, que así como nos trabaja a favor la tecnología del sector, nos pone desafíos inmensos adelante, inmensos. Y a nosotros lo que nos interesa en definitiva como seres de este planeta es que nuestro planeta sea sostenible, y tendremos que ver cómo nos ajustamos a esos desafíos. Muchísimas gracias a ustedes. Concluimos este excelente tercer panel.